Había algo en el silencio de ese teléfono que me heló la sangre antes de que dijeran una sola palabra. Llevaba 3 días intentando comunicarme con mi hija Valentina. 3 días de tonos eternos, de mensajes sin respuesta, de esa angustia sorda que una madre reconoce aunque nadie se la explique. Y cuando finalmente alguien contestó, no era su voz la que escuché, era la voz de una enfermera. Me llamo Victoria Sosa, tengo 64 años, soy maestra jubilada y en ese momento estaba parada en el patio de mi casa en Guadalajara, regando las plantas que mi difunto esposo Ernesto sembró con sus propias manos. El sol de la tarde caía suave sobre las bugambilias. Todo era ordinario, todo era tranquilo, hasta que dejó de serlo. ¿Es usted familiar de Valentina Sosa?, dijo la voz al otro lado. Profesional, cuidadosa, el tipo de voz que aprende a cargar noticias pesadas sin quebrarse. Solté la manguera sin darme cuenta. Soy su madre. ¿Por qué tiene su teléfono? ¿Dónde está ella? La pausa que siguió duró apenas 2 segundos, pero en esos 2 segundos envejecí 10 años. Señora Sosa, su hija se encuentra internada en el Hospital General de Zona en Monterrey. Lleva 17 días con nosotros. Su condición es delicada. 17 días. Mi hija llevaba 17 días en un hospital y yo no lo sabía. Seguía aquí, regando las plantas de Ernesto, durmiendo en mi cama, tomando café por las mañanas, viviendo como si el mundo siguiera intacto. ¿Y su esposo?, alcancé a preguntar. ¿Dónde está Rodrigo? El señor Fuentes no se encuentra en las instalaciones. No ha venido en varios días. Colgué. Marqué de inmediato el número de Rodrigo. Un tono. 2. El buzón de voz. Tomé mi bolsa, mis documentos, y en menos de 40 minutos ya estaba en la central de autobuses comprando el boleto al primer camión que saliera hacia Monterrey. No lloré en el trayecto. Las manos sí me temblaban, pero no lloré. Ernesto siempre decía que yo era la mujer más terca que había conocido en su vida, y lo decía como un elogio. Esa noche, apretando mi bolso contra el pecho mientras el autobús atravesaba la oscuridad de la carretera, le di la razón en silencio. El autobús cruzaba la noche y yo no podía cerrar los ojos. Saqué del bolso la única foto que siempre cargo conmigo. Valentina tendría unos 12 años. Está sentada en la escalera de la casa donde la crié, con una paleta de limón a medio comer, riendo de algo que ya ninguna de las dos recuerda. Esa risa tan suya, abierta y sin reservas. ¿Cuándo fue la última vez que la escuché reír así? Fui contando hacia atrás. Las llamadas de los últimos meses habían sido cortas, educadas, pero cortas. Valentina siempre tenía prisa. Siempre había algo. Los niños, una entrega de trabajo, una cita. Yo lo atribuía al ritmo de su vida. Nunca pensé en atribuirlo al miedo, porque eso es lo que era. Me di cuenta ahí en ese autobús en movimiento. Mi hija tenía miedo de decirme algo y había elegido cargar sola con ello para no preocuparme. Qué distancia que habíamos construido sin darnos cuenta. Volví a marcar el número de Rodrigo. Buzón de voz. Esta vez sí dejé un mensaje, breve y firme. Sé que Valentina está internada. Necesito que me llames antes de que llegue. Luego guardé el teléfono y me quedé mirando la oscuridad de la carretera, contando las horas que faltaban como si el tiempo fuera algo que pudiera administrarse con suficiente voluntad. El hospital olía a desinfectante y a miedo callado. El pasillo estaba apenas iluminado a esa hora de la madrugada. Una enfermera me recibió con esa expresión mesurada que usan cuando saben que quien llega está a punto de recibir algo difícil. Habitación 318. Pero señora, prepárese. No supe bien qué quiso decir hasta que empujé la puerta. Valentina estaba recostada con los ojos cerrados,
conectada a un suero y a un monitor que marcaba su ritmo cardíaco con una línea verde y constante. Estaba delgada, demasiado delgada. El pelo castaño lo tenía recogido en una trenza fina sobre la almohada. Le habían salido canas en las sienes. Mi hija tiene 36 años y tenía canas en las sienes. Me acerqué despacio, como si el piso pudiera romperse bajo mis pies. Valentina. Abrió los ojos y en el momento en que me vio y se le desmoronó la cara entera, extendió una mano hacia mí con lo poco que le quedaba de fuerzas y yo la tomé con las dos mías y la dejé llorar. Eso fue lo primero que hizo. Llorar, como si llevara semanas aguantándose y yo fuera el único lugar donde podía soltar ese peso. Me contó que todo había comenzado 8 meses atrás con un cansancio que no cedía. Luego los análisis. Luego el diagnóstico. Una infección pulmonar severa complicada por una condición autoinmune. Serio. Muy serio. El tratamiento era largo y agotador. ¿Por qué no me llamaste? Le pregunté suave, aunque por dentro me ardía el pecho. No quería asustarte, mamá. Pensé que Rodrigo lo tenía bajo control. Rodrigo. Ese nombre cayó entre las dos como una piedra en agua quieta. ¿Dónde está él, Valentina? Vi cómo cambiaba su expresión. Vacilación. Luego vergüenza. Me dijo que tenía negocios importantes, que en cuanto cerrara el trato volvería. ¿Cuándo fue eso? Bajó la vista hacia la sábana. Hace 9 días. 9 días. Su marido llevaba 9 días sin aparecer, mientras ella estaba internada. Salí al pasillo con el pretexto de buscar agua. Me apoyé en la pared fría y cerré los ojos. Ernesto. ¿Qué hago? Siempre le hablo en silencio cuando no sé qué hacer. 8 meses de viudez. Y todavía lo consulto para las decisiones grandes. Pedí prestado el teléfono a una enfermera amable y abrí la aplicación de redes sociales con el acceso que Valentina me había dado para ver fotos de los nietos. Encontré el perfil de Rodrigo Fuentes sin dificultad. La última publicación era de hacía 6 horas. Una fotografía desde la cubierta de lo que claramente era un yate de lujo. El mar al fondo, azul y brillante. Botellas de vino. Platos servidos. Y Rodrigo en el centro, con lentes de sol y una sonrisa amplia y despreocupada, rodeado de personas que yo no reconocía. El pie de foto decía: cuando el trabajo duro tiene sus recompensas, por los buenos momentos. Me quedé mirando esa foto varios segundos sin parpadear. Luego tomé capturas de pantalla. 1, 2, 3. Cada imagen de su historia. El atardecer sobre el mar, las copas brindando, el video corto donde miraba a la cámara y decía: a veces uno necesita desconectarse para volver con más energía. Desconectarse. Su esposa estaba en una cama de hospital luchando por respirar bien, y él se había desconectado en un yate. La etiqueta de ubicación decía Puerto Vallarta. Regresé a la habitación. Valentina dormía. Me senté a su lado, tomé su mano, y mientras la escuchaba respirar, empecé a pensar con la claridad fría que a veces llega cuando ya no hay espacio para el pánico. Porque había algo más que necesitaba revisar. 3 meses atrás, Valentina me había llamado con algo que en ese momento no me pareció alarmante. Mamá, ¿sigues teniendo la cuenta de ahorros que papá te dejó? Era una cuenta que Ernesto había abierto para emergencias. Poco más de 140,000 pesos, intocables, guardados para lo que él llamaba cuando la vida sorprende. Valentina me explicó que tenían un problema con el seguro médico y que necesitaban cubrir un anticipo urgente para no perder la cobertura. Yo le di acceso a la cuenta sin dudar. Era para su salud. Era para protegerla. Lo que nunca imaginé era que quien iba a usar ese dinero no era ella. Esa noche, mientras Valentina dormía, entré a la aplicación del banco desde el teléfono prestado de la enfermera. El historial de movimientos se desplegó frente a mis ojos. Transferencia. 12,000 pesos. Restaurante La Marea y Puerto Vallarta.
Transferencia, 8,000 pesos. Hotel Garza Blanca Resort. Compra, 6,500 pesos. Boutique de ropa de hombre. Transferencia, 15,000 pesos. Agencia de viajes Costa Pacífico. Todo en el último mes. Todo cargado a la cuenta que yo había habilitado para el seguro médico. Casi 80,000 pesos. La mitad de los ahorros de toda la vida de Ernesto, gastados en restaurantes y hoteles de lujo mientras mi hija estaba internada. Tuve que salir al baño porque sentí que me faltaba el aire. Me miré en el espejo. Una mujer de 64 años con ojeras y los ojos brillando con algo que no era tristeza. Era otra cosa. Algo más antiguo. Algo que las madres conocen y que la mayoría del tiempo guardan con cuidado en algún lugar profundo. Esa noche no había lugar para guardarlo. Regresé a la habitación y me senté a esperar que amaneciera. No dormí. Me quedé escuchando el ritmo del monitor, ese pitido constante que me decía que Valentina seguía aquí, que su corazón seguía latiendo, que todavía había tiempo. En esas horas oscuras y quietas, tomé todas las decisiones que necesitaba tomar. No con rabia, con claridad. Cuando el primer hilo de luz entró por la ventana y Valentina abrió los ojos, me miró y vio que yo no había dormido. ¿Qué encontraste?, me preguntó. Le conté todo, sin rodeos, sin suavizarlo demasiado, porque Valentina no es una niña y porque lo que enfrentaba era demasiado serio para medias palabras. Le mostré las capturas del yate. Le leí los movimientos bancarios. La vi procesar cada cosa como si estuviera recibiendo golpes lentos. No lloró. Se quedó mirando el techo un momento largo, y luego exhaló despacio. Lo supe, dijo finalmente. En el fondo lo supe y no quise verlo. Me contó cosas que había callado durante meses. Que Rodrigo había dejado de acompañarla a las citas médicas después de la segunda. Que una noche, cuando ella le pidió que se quedara porque se sentía muy mal, él le dijo que tenía compromisos y que ella exageraba. Que le había dicho, en voz baja pero sin dudar, que no se había casado para terminar cuidando a una enferma. Sentí que algo se solidificaba en mi pecho. No era ira, era resolución. Le tomé la cara entre las manos, ese gesto que hacía cuando era pequeña y se raspaba las rodillas. Tu único trabajo ahora es mejorar. Todo lo demás me lo dejas a mí. Mamá, no quiero que... Valentina. La interrumpí con suavidad pero con firmeza. Soy tu madre. Complicarme la vida por ti no es una carga. Es un privilegio. Esperé a que volviera a dormirse. Luego salí al pasillo y empecé a hacer llamadas. La primera llamada fue a mi banco. Expliqué la situación con voz clara y documenté cada movimiento sospechoso. La ejecutiva me confirmó que podía revocar el acceso autorizado de forma inmediata y permanente. ¿Confirma que desea proceder? Permanente y con efecto inmediato. 63,000 pesos. Eso quedaba. Rodrigo había gastado casi 80,000 en poco más de un mes. Colgué. Luego marqué su número. Esta vez contestó. ¿Qué quieres, Victoria? Su voz llegó con ruido de fondo. Música. Voces. El sonido inconfundible de quien no tiene nada que perder. Quiero que sepas que estoy en el hospital con tu esposa. Ah, bien. Tenía pensado ir mañana. Tu esposa lleva 17 días internada, Rodrigo. Ha tenido buenos cuidados. El seguro cubre todo. El seguro que ibas a renovar con mi dinero. Silencio. No sé de qué. Sí sabes. Mantuve la voz baja, porque a los 64 años una aprende que no hay necesidad de gritar para que las palabras pesen. Tengo los estados de cuenta, tengo las fotos del yate y acabo de revocar tu acceso a mi cuenta de forma permanente. No puedes hacer eso. Soy parte de esta familia. Tengo derechos. Los derechos se ganan y los tuyos los fuiste gastando en Puerto Vallarta. Su tono cambió. Se volvió más duro, más calculado. Muy bien. Si así quieres jugar, tengo mis propios abogados. Y me llevaré a los niños si me obligas. Mis nietos.
Sebastián y Camila, 5 y 3 años. Sentí algo frío recorrerme la espalda, pero también sentí algo más firme que cualquier miedo. Acabas de amenazar con separar a 2 niños pequeños de su madre enferma para protegerte a ti mismo. Eso lo acaba de registrar este teléfono. Y mañana lo va a escuchar un abogado. Buenas noches. Colgué. Esa noche pensé en los niños, Sebastián y Camila, 5 y 3 años. 2 personitas pequeñas que estaban con la vecina de Valentina sin entender del todo qué pasaba con su mamá, sin saber dónde estaba su papá. Llamé a la vecina. Se llamaba Gloria, una señora de voz cálida que me dijo que los niños estaban bien, que habían cenado, que Camila había preguntado por su mamá antes de dormir. ¿Y el señor Rodrigo?, le pregunté. Una pausa corta. No ha venido, señora. Desde que la señora Valentina se internó, el señor no ha pasado ni una vez a ver a los niños. 17 días, sin ver a sus hijos. Colgué despacio y me quedé mirando a Valentina dormir. Pensé en todo lo que esta mujer había cargado sola. La enfermedad, el miedo, el silencio de un esposo que fue desapareciendo poco a poco. Y encima de todo, la preocupación de no alarmar a nadie, de no ser una carga, de seguir siendo fuerte delante de sus hijos cuando por dentro se estaba derrumbando. Ya no más. Al día siguiente había mucho por hacer. Había personas con autoridad y conocimiento legal que necesitaban saber lo que yo sabía. Y yo no iba a descansar hasta que estuvieran de nuestro lado. La trabajadora social se llamaba Patricia Garza. Era una mujer de unos 50 años, con voz tranquila y mirada sagaz. Me recibió en su oficina a primera hora de la mañana, cuando Valentina dormía y el hospital comenzaba su rutina de día. Le conté todo. Mostré las capturas de pantalla, los estados de cuenta, la grabación de la llamada con la amenaza sobre los niños. Patricia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me preguntó directamente dónde estaban los menores y quién tenía la responsabilidad legal de ellos en ese momento. Ese mismo día, notificó al DIF municipal, no porque los niños estuvieran en peligro inmediato, sino porque había una amenaza documentada de un padre que podría intentar hacer valer derechos de custodia sin haber cumplido ninguna responsabilidad. También me dio el contacto del licenciado Herrera, un abogado de familia que trabajaba con el hospital. Hombre serio, directo, con la eficiencia de alguien que no tiene tiempo que perder. Revisó la documentación en menos de una hora. La amenaza de custodia es prácticamente inviable para él, me dijo con calma. Un padre que abandonó a su esposa hospitalizada, que utilizó fondos ajenos para gastos de lujo y que realizó amenazas documentadas. Ese perfil no es simpático para ningún juez. Si actuamos con rapidez, establecemos medidas de protección para los menores antes de que él pueda hacer cualquier movimiento. Por primera vez en días, sentí que el suelo volvía a estar firme bajo mis pies. Rodrigo llegó al hospital al tercer día. Ahí estaba, parado en la puerta de la habitación 318 con ropa cara y la misma sonrisa segura de siempre, como si todo fuera un malentendido que se resolvía con un poco de encanto. Yo estaba sentada junto a la cama de mi hija. No me levanté. Valentina, dijo, solo su nombre, con ese tono suave que debía sonar reconfortante. Mi hija lo miró, y lo que vi en su mirada no fue alivio ni resentimiento. Fue algo más claro, más quieto. Siéntate, Rodrigo. Vaciló al verme a mí, pero entró y tomó la silla del otro lado. ¿Cómo te sientes? Lamento no haber podido. Rodrigo. La voz de Valentina era tranquila, firme, la voz de alguien que ya tomó una decisión. Mi mamá vino desde Guadalajara porque nadie me avisó que yo estaba aquí. Llevo 17 días internada. Yo sabía que estabas bien cuidada. ¿Tú sabías? La repetición simple tenía más dignidad que cualquier discurso. También sabías de la cuenta de mi mamá
y de los movimientos, y del yate. Lo vi palidecer. Eso fue una decisión de negocios. Tenía que mantener relaciones con clientes. Con mi dinero, dije suave, sin levantar la voz. Con los ahorros de toda la vida de mi esposo. Me miró y no vi arrepentimiento. Vi cálculo. Estaba evaluando cuánto sabía yo, cuánto podía hacer, cómo salir de esto con el menor daño posible para él. Eso fue lo que me quitó cualquier duda restante. El licenciado Herrera ya tiene toda la documentación, le dije. Los estados de cuenta, las capturas, la grabación de tu llamada. El DIF también ha sido notificado respecto a los menores. Y si tienes preguntas sobre el proceso, él puede atenderlas. El silencio duró apenas unos segundos, pero se sintió eterno. Rodrigo se puso de pie. No dijo nada más. Salió sin mirar atrás. Valentina exhaló lentamente. ¿Estás bien?, le pregunté. Tardó un momento. Sí, dijo. Y lo raro es que sonaba verdad. Creo que sí. Lo que vino después no fue rápido ni limpio. Me quedé en Monterrey. Vendí algunas cosas que no necesitaba en Guadalajara. Le pedí a mi vecina que cuidara la casa y me instalé en el departamento de Valentina con 2 niños pequeños, una hija en recuperación y más trabajo del que había tenido en años. Rodrigo intentó varias maniobras a través de su abogado. Primero dijo que los movimientos bancarios habían sido autorizados verbalmente por Valentina. Luego, afirmó que los gastos eran parte de un proyecto de negocios familiar. Luego cambió de estrategia y dijo que yo había interferido ilegalmente en su matrimonio. Cada afirmación se deshizo frente a la evidencia en minutos. El licenciado Herrera era metódico y paciente. Cada documento en su lugar. Cada fecha verificada. Cada cifra comprobada. La grabación de la llamada donde Rodrigo amenazó con llevarse a los niños fue la pieza más importante. Un juez la escuchó en silencio, la hizo reproducir 2 veces y dictó medidas cautelares en favor de Valentina esa misma tarde. Cuando el licenciado me lo comunicó por teléfono, usó exactamente estas palabras. Las amenazas que él hizo, señora Victoria, terminaron siendo su peor error. Un error que quedó grabado. Colgué y me permití, por primera vez en semanas, respirar despacio. Sebastián me preguntó por su papá una sola vez. Fue una tarde cualquiera. Yo calentaba sopa en la cocina y él llegó descalzo con esa seriedad que tienen los niños de 5 años cuando están pensando en algo grande. Abuela, ¿por qué papá no viene? Me arrodillé para quedar a su altura. Lo miré a los ojos, esos ojos exactamente iguales a los de Valentina cuando tenía su edad. Papá está en otro lugar ahora, mi amor. Pero tú y Camila están muy bien aquí. Mamá se está poniendo mejor y la abuela no se va a pitar a ningún lado. ¿Se fue porque mamá está enferma? Los niños hacen las preguntas que los adultos evitamos, porque no tienen todavía los filtros que nos enseñan a callar lo que queremos saber. Lo que importa, le dije con cuidado, es que hay muchas personas que los quieren a ti y a Camila con todo el corazón. Y eso nunca va a cambiar. Él me estudió un segundo. Luego asintió, como si eso fuera suficiente por ahora, y volvió a su cuarto. Me quedé arrodillada en la cocina un momento más. Ernesto habría sabido exactamente qué decirle. Yo hice lo que pude, y pensé que quizás esa tarde lo que pude fue suficiente. Valentina mejoró despacio, pero mejoró. Hubo semanas difíciles, días en que el cuerpo no cooperaba y el ánimo tampoco. Días en que yo aprendí a estar presente sin agobiar, que es quizás la lección más difícil que tiene la maternidad. Pero los médicos hablaban con más optimismo en cada revisión, y poco a poco su voz recuperó ese tono que yo reconocía. Más firme, más ella. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta y las 2 tomábamos té en la pequeña cocina, me dijo algo que no olvidaré. Mamá, ¿alguna vez dudaste? ¿De qué? De todo esto, de venir, de meterte en esto.
Tienes 64 años y te instalaste aquí como si nada. La miré. Pensé en Ernesto, en las bugambilias, en el silencio de esa tarde cuando sonó el teléfono. Nunca dudé de venir, le dije. En lo que a veces pienso es en por qué esperé tanto tiempo sin ir a buscarte antes. Valentina dejó su taza en la mesa y me abrazó. No dijo nada. Yo tampoco. A veces los silencios entre una madre y una hija son el idioma más completo que existe. El divorcio se finalizó meses después. Rodrigo no apareció en la última audiencia. Un papel firmado cerró esa etapa. Valentina lo dobló, lo guardó en una carpeta y dijo: «Bueno, ¿qué comemos hoy?». Eso me pareció la cosa más sana y valiente que podría haber hecho. Han pasado 14 meses desde aquella noche en el pasillo del hospital. Valentina trabaja de nuevo. Diseño gráfico desde casa, con horarios que le permiten estar con Sebastián y Camila sin agotarse. Los médicos hablan de recuperación sostenida, de resultados que superaron las expectativas. Ella lo llama un milagro. Yo prefiero llamarlo lo que es: la consecuencia de haber recibido el tratamiento adecuado, de haber tenido quien la acompañara y de haber soltado el peso de una situación que la estaba hundiendo antes de que la enfermedad lo hiciera. Yo volví a Guadalajara hace 3 meses. Las bugambilias de Ernesto estaban descuidadas, pero no muertas. Les di agua, les hablé un poco como él hacía, y en 2 semanas volvieron a florecer. Las plantas, como las personas, a veces solo necesitan que alguien se quede lo suficiente para ver cómo regresan. Hablo con Valentina todas las mañanas, no porque sea una obligación, sino porque ambas descubrimos que esa distancia que se había metido entre nosotras no era inevitable. Era una elección que podíamos deshacer. A veces me pregunto si tomé las decisiones correctas, si pude haber sido más compasiva, más paciente. Y la respuesta honesta es que no lo sé. Lo que sé es que actué con lo que tenía: la información disponible, el amor que no tenía dónde más ponerse, y la convicción de que ningún ahorro del mundo vale más que la persona por quien fue guardado. Ernesto me dejó ese dinero para emergencias. Esto era una emergencia, solo que no del tipo que ninguno de los dos habría imaginado. Algunas semanas, cuando el cielo de Guadalajara se pone de ese color naranja que tanto le gustaba a él, me siento en el patio con mi café y le cuento cómo están. Le digo que Sebastián ya sabe andar en bicicleta, que Camila tiene la risa de Valentina, que nuestra hija está bien, que no llegue tarde, que esta vez no llegue tarde. Y si esta historia te llegó al corazón, haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla ahora mismo, porque en él hay una historia de traición y valentía que no podrás dejar de ver hasta el final.